Saludos. Titulamos este vídeo Toroide Corazón, comprensión 1, tierra plana, mejor cóncava, número 28. Nosotros tenemos que decir en primer lugar que vamos a realizar una secuencia de vídeos en que vamos a alterar o vamos a combinar vídeos sobre experimentos heliocéntricos y vídeos sobre el toroide. Entonces, en este vídeo en concreto, nosotros afrontamos la teoría, porque este vídeo va y su título nos dice toroide corazón, comprensión. Es decir, los vídeos que dentro de la serie Tierra plana mejor cóncava empiecen con esta denominación, con toroide corazón, pues ya sepan que siguen una secuencia. Entonces nosotros decimos que este puede ser el vídeo tercero que emplea esta denominación de toroide. Entonces nosotros en este pues afrontamos la comparación del toroide de Valdeande mágico, que él le llama doble toroide, con nuestro toroide, que nosotros le podemos decir, como ya hemos especificado, toroide cóncavo convexo, o toroide simplemente, toroide universal. Entonces, porque comparando ambos, pues podemos llegar a una mayor comprensión de lo que nosotros denominamos el toroide, o la profundización en el toroide, porque para nosotros el toroide es, dijéramos así, la forma en que se produce esta manifestación de la fuente. Entonces, nosotros decimos que Valdeande pues explica su toroide mediante la expansión del universo. Entonces nos habla, como ya hemos dicho, de un Big Bang en el cual pues se produce, como la ciencia establecida nos dice, una expansión del universo, pero él concluye acertadamente que junto con esa expansión tiene que haber una concentración simultánea, y entonces a partir de ahí pues entonces él crea lo que la estructura o llega a la conclusión de la estructura del doble toroide. Entonces nos dice que precisamente la expansión sería una salida, a esa salida tiene que aparejársele una entrada, y que esa salida y esa entrada pues forman un circuito, forman un flujo continuo, y ese flujo pues lleva a una estabilidad, y entonces esa es la estabilidad del doble toroide de Valdeande. Entonces también Valdeande nos dice que precisamente la expansión puede ser considerada como, dijéramos así, la materia luminosa, es decir, la materia perceptiva de este universo, pues alejándose entre sí todas las galaxias, estrellas, planetas, es decir, una expansión. Mientras que a la otra parte, él la denomina, o también la ciencia la denomina, como la materia oscura, es decir, lo que no se ve, lo que no se percibe. Nosotros decimos, esto es coincidente con nuestra teoría que nosotros hemos explicado en la serie Secreto Secretorum, como vamos a seguir nosotros especificando que existe una parte que es imperceptible. Entonces, diferencias, ya hemos marcado en vídeos anteriores diferencias entre el toroide Valdeande y el nuestro, y seguimos con las diferencias también haciendo ahondamiento en ellas. Nosotros decimos el toroide de Valdeande pues es, según nuestra opinión, un toroide mecánico artificial. Él es un científico, entonces él simplemente pues ve, dijéramos así, por ejemplo, el sistema de ondas, de emisión y recesión de ondas. También, por ejemplo, la pirámide de Keops, considera él aquí dos pasillos, dijéramos que serían los dos flujos, etc. Él se limita a lo material exclusivamente y físico, a esa fenomenología. Pero entonces, dentro de esa fenomenología, nosotros hacemos una serie de preguntas que a él, por supuesto, o a cualquier científico le dirán que están fuera de lugar, pero es que nuestro toroide pues va no solo a lo físico, sino va también a la totalidad, y la totalidad tiene que también contar con la parte espiritual o la parte imperceptible. Entonces, dentro de ese flujo continuo de Valdeande,
nosotros podemos preguntarle, ese flujo, ¿hasta qué punto es continuo? Porque si también nos hablas, como él no nos habla, de que existe una pulsación continua, que va pulsando el universo, pues entonces una pulsación precisamente no es una continuidad, sino una pulsación ya es sobre todo una discontinuidad. ¿Cómo se combina esa continuidad, ese flujo continuo del toroide valdeante con la discontinuidad que supone una pulsación? Porque una pulsación, su misma expresión, es una discontinuidad. También, por ejemplo, otra pregunta sobre esa estructura mecánica nos dice que es una estructura estable. Entonces nosotros decimos y preguntamos en relación con la totalidad, pero ¿es que es una estructura estable en la que simplemente se esté repitiendo una entrada y una salida de un modo, dijéramos así, repetitivo y eterno, entrada, salida mediante esa pulsación? Porque eso es importante si lo tomamos como totalidad. Si lo tomamos como totalidad, pues diremos, esto es un círculo vicioso en que no existe progreso o retroceso, o evolución o involución. Entonces, ¿hasta qué punto esa estructura es estable, como nos dice Valdeande? Entonces también, en el mismo modelo de Valdeande, pues existe un flujo, y entonces en el dibujo que expresa Valdeande, pues el flujo pues converge y pulsa en una parte central. Entonces nosotros preguntamos para esta estructura, ese flujo y esa convergencia en ese centro, ¿será precisamente en el centro del toroide? Porque si se da en el centro del toroide, pues también hay que saber combinar precisamente la pulsación que se da en el centro con la continuidad, porque la continuidad supone precisamente que es rota precisamente por una pulsación. Eso hay que saberlo combinar si queremos llegar a una estructura de la totalidad. Entonces, estas son preguntas que desde nuestro punto de vista no tienen buena respuesta en un modelo mecánico o mecanicista. Esa es nuestra opinión. Entonces nosotros decimos, en nuestro toroide o el toroide cóncavo convexo o el toroide universal simplemente, pues nosotros decimos que existe un flujo, o que el flujo natural tiene dos aspectos. Un aspecto que es continuo y perceptible y otro aspecto que es discontinuo e imperceptible. Repetimos, un aspecto continuo, perceptible, es decir, que existe una continuidad y que se ve, se percibe, y otra que no percibimos, en que es discontinua, en que existe una discontinuidad. Por ejemplo, la ruta solar. La ruta solar sería un ejemplo de lo continuo perceptible, porque vemos salir el sol por el este, ponerse por el oeste, y así continuamente. Entonces eso es una continuidad perceptible. Pero nosotros decimos, junto con esa continuidad perceptible, en nuestro modelo, el modelo del toroide universal, pues tiene que existir, y existe también una discontinuidad imperceptible, que eso sería la pulsación, porque esa pulsación sería imperceptible. Es decir, irían los dos tipos de circuitos pues simultáneos. Irían simultáneos. Así, por ejemplo, en la ruta solar, lo que es imperceptible, nosotros lo ubicamos, por ejemplo, en el amanecer y en el atardecer. En el amanecer y en el atardecer, pues ahí se estaría dando la pulsación. Nosotros, para diferenciar los dos recorridos, le hemos dicho a la pulsación imperceptible o al recorrido imperceptible el tic. Ese tic se daría en el punto del amanecer y en el punto del atardecer, y sería imperceptible totalmente. La persona lo único que vería perceptiblemente sería un flujo o un recorrido continuo, que a ese le decimos nosotros el tag. Entonces nosotros, mediante esta separación o esta combinación de estos dos movimientos, que en realidad son uno solo, como totalidad, pues es lo que nosotros hemos calificado como el secreto de los secretos, secretos secretorum. Eso es lo que a nosotros nos faltaba para completar la totalidad del puzzle.
al menos el bosquejo total. Y precisamente eso es lo que nosotros queremos dar a conocer, unos cuantos vídeos que vamos a ir realizando para llegar a esa comprensión, porque nos da una comprensión de la forma de la Tierra y de toda la serie fundamental o esencial de los fenómenos que aquí se producen. Entonces, nosotros vemos aquí, estamos viendo aquí, este es el esquema de este vídeo que nosotros nos remitimos si queremos que la persona pues consulte el vídeo poniendo en el título en YouTube este vídeo de Baldeán de Mágico, poniendo el título "El universo es un doble toroide", pues saldrá su explicación, porque eso nos sirve a nosotros como base para dar nuestra explicación o nuestra fundación de nuestro toroide. Vemos aquí ya, como hemos visto anteriormente, que nos presenta el toroide normal a la izquierda, baldeante, y a la derecha lo gira un giro sobre sí mismo, una torsión, y entonces él forma el doble toroide. Y nosotros decimos, ese doble toroide para nosotros no es necesario realizarlo, porque en el toroide de la izquierda ya está dado desde un principio ese doble giro. Y entonces aquí vemos su explicación, volvemos a recordarla, en que nos muestra aquí precisamente en un centro de pulsación. Por eso nosotros decimos que en realidad en nuestra teoría no es en el centro donde pulsa, y eso es importante, aunque puede parecer nibio. Y aquí estamos viendo los dos circuitos, circuito de entrada y circuito de salida, o circuito de expansión y circuito de contracción. Entonces nosotros vamos a terminar con precisamente especificando algo más que vamos a seguir en vídeos siguientes explicándolo, pues lo que es el flujo natural del toroide en nuestra teoría. Entonces sería la explicación del flujo pulsación toroidal, porque ambos son simultáneos. Para que exista un flujo tiene que existir una pulsación. Entonces nosotros decimos que existe un doble movimiento, y como existe un doble movimiento, que esto también lo hemos expuesto en la serie Secretos Secretorum, la serie de vídeos que nosotros recomendamos para entenderlo incluso mejor, pues a uno de los movimientos le hemos denominado el TIG, ese es el imperceptible, y a otro de los circuitos o movimientos le hemos denominado el TAG, y el TAG sí es perceptible. Entonces el TIG sería un movimiento de dos polos, que giran en sentidos opuestos y que pulsan en contacto con el eje central. Pero nosotros hemos puesto entre paréntesis, porque esto es importante, no exactamente con el centro del eje central, sino con su barrera exterior. Y eso es muy importante. Y entonces este TIG pues es imperceptible, porque también se le puede dar también la denominación de la ciencia, que le dice que puede ser la materia oscura, o también el significado de la concentración opuesta a la expansión del universo. Pues muy bien, ese es el TIG. Y nosotros decimos, y simultáneamente a ese TIG, pues se produce el TAG. Ese TAG se crea y renueva en la pulsación, precisamente en la pulsación del TIG. Y ese TAG es perceptible y es la materia luminosa, y es, por ejemplo, lo que también nos dicen del universo en expansión, es decir, lo que percibimos. Y entonces estos dos movimientos del toroide pues suponen una serie de aspectos muy importantes que nosotros precisamente en nuestra teoría cóncava convexa, pues nosotros decimos que es la teoría más simple y más profunda, porque la fuente, y en este caso el toroide, pues precisamente pues actúa del modo más simple y efectivo y económico. Entonces, de tal manera que aquí tenemos 5 puntos que nosotros decimos, todos esos 5 puntos pues son una misma acción o un mismo modelo. Es mediante una misma manifestación, entendiéndola bien, pues vemos que completa y realiza esos 5 puntos. Por ejemplo, punto número 1, la creación de la totalidad del toroide, que estaría sobre todo principalmente en el TIG, que es la misma que la creación del universo. Es decir, ese doble movimiento
pues produce la creación de la totalidad y del mismo toroide, evidentemente. Entonces sería el punto 1, la creación. Pero es que esa misma creación pues también es semejante a la pulsación del toroide, es decir, al tic y al tac. Al tic y al tac, que son los dos movimientos, pues la misma creación pues también es equivalente a la pulsación del toroide. Punto 3. ¿Cómo se sostiene una creación o un universo del cosmos? Pues precisamente del mismo procedimiento, exactamente. Es el tic y es el tac. Es decir, creación, pulsación y sostenimiento es una misma cosa. Y para nosotros eso nos da un regocijo interior muy grande, porque estamos viendo cómo un mismo procedimiento pues lo realiza todo la fuente original. Y también, punto número 4, pues la creación material, es decir, porque hasta ahora podemos decir que hemos estado hablando de fuerzas o vórtices, pero la creación material, serían dos esferoides, como los esferoides de la Tierra cóncava convexa, un esferoide cóncavo y otro esferoide convexo, y también precisamente con un centro, que este es el centro de la creación, pues esa creación material pues es lo mismo que los 3 puntos anteriores, porque todo va conjunto, todo es un mismo movimiento. Y punto 5, que este lo desarrollaremos más detenidamente, es la evolución y la involución. En esto precisamente no entra Valdeande ni ningún científico. En la evolución o involución, es decir, si existe progreso hacia su fuente, hacia su origen, o si existe también retroceso en relación con la fuente origen. Ninguna teoría científica entra en este aspecto, pero para nosotros este aspecto precisamente es, dijéramos así, semejante o indisoluble de los anteriores, que son aspectos más físicos, porque si no existiese esa posibilidad de evolución o involución, pues lo que estaríamos aquí evidentemente en un ciclo repetitivo, en un encierro repetitivo eterno, y eso para nosotros no es coherente precisamente con esta creación, la posibilidad de evolución o involución. Entonces, esos son, y nosotros lo iremos desarrollando más detenidamente en siguientes vídeos, pues el toroide, dijéramos toroide total, porque va a lo material y va a lo espiritual. Entonces, nosotros, para ver y para intentar hacer un poco más comprensible el movimiento del tic y del tac, porque nosotros somos un fractal, nosotros tenemos dos partes o dos porciones, nosotros estamos hechos precisamente un cuerpo con las 6 direcciones del espacio, y nuestro cuerpo físico lo mismo, pues podemos representar ese tic y ese tac, y lo vamos a hacer mediante movimiento de manos. Entonces hemos dicho que el tic sería precisamente el encuentro de dos vórtices en sentidos opuestos que caminan. Entonces, en una creación de la totalidad, pues hay un movimiento inverso. Vean que las dos manos giran en sentidos diversos. Giran, se alejan y se acercan. Y al acercarse, ahí se produce la pulsación en la corteza exterior del centro creativo o de la divinidad. Entonces, se alejarían, se acercarían y diríamos tig. Y ese es un tic. Se separaría y se unirían. Fíjense que va el movimiento inverso, los movimientos son contrarios, los giros son opuestos y complementarios. Se separaría, se uniría y sería tic. Después de ese tic, otra vez se alejaría y se iría otra vez a su encuentro y recibiría otra vez el impulso del tic. Y este sería el movimiento tic, tic, tic. Y junto con ese movimiento, entre él, pues estaría el tac. Porque en el momento que hiciese la unión y hiciese tic, pues entonces mientras que va realizándose el siguiente tic, pues se está realizando el tac, es decir, se está realizando por ejemplo el movimiento del sol continuo, y ese sería el tac, entonces sería tic, y ahora decimos tac, y ahora después vendría otra vez el tic, y el momento del tic sería el tac. Entonces están los dos conjuntos y simultáneos, pero el tic no lo veremos nunca, precisamente porque pertenece a una dimensión más sutil. En cambio, lo que percibiremos siempre será el circuito continuo, y eso sí será un circuito continuo como el del Sol, recorriendo siempre el mismo movimiento y repetitivo.
Y por eso precisamente hemos hecho esas preguntas a Valdeande entre la continuidad y la discontinuidad. Pues en este movimiento del tig y del tag, pues es donde tiene la explicación lógica, sencilla y evidente. Nosotros terminamos aquí en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.